Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Puede continuar? No, pues sí. Muy buenas tardes tengan todas las personas que como todos los días ven este espectacular programa del Canal 1 a esta hora, 3 de la tarde. Sobre todo aquellas personas que están desocupadas y solo les sale el Canal 1. Ay, ay, ay. Es el rating que nos dan estas personas. Muchas gracias, de verdad. Todos los días suben el rating. Las personas que más ven este programa, la mamá de Carmen Larrazábal y mi mamá. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Este programa se llama Juntos a las 3. Con la doctora Carmen Larrazábal, Carmen Dolores Larrazábal y Fabián Parodi. Ricardo Mendoza Valencia. De verdad que sí, muchas gracias. Y su merced. Bueno, hoy es un tema complicado. Estoy un poco enojado, doctora Carmen, ¿Por qué? aquí. ¿Qué le pasó? No, porque en las redes sociales. ¿Qué le pasó? Diciendo que este programa, que es el mejor programa de la televisión colombiana. ¿Y No, qué no, pasa? tampoco. Sí, No, sí, porque bueno. Nuestras redes sociales, hablando justamente aquí de este programa, en Facebook, Juntos a las 3, nos pueden escribir todos los días, comentar si les gusta, no les gusta algo, qué temas quieren que hablemos, si les encantan los aretes de la doctora Carmen o no, los zapatos, si les encanta la ropa que me presta mi tío Alberto. Ay, Fabián. Por favor, pueden comentarnos en Facebook. ¿Por qué es así? No, porque es que hace rato el tío Alberto no me prestaba ropa. Bueno, me prestó los zapatos del tío Alberto. Bueno, si puede escribirnos en Instagram, ¿Qué va a decir? arroba Me da pena porque juntos. todos van a decir, ay, pobre Fabián. No, el tío ¿Cómo Alberto. se, El cómo tío se Alberto pobretea? Pero alma bueno, bendita. es usted, alma bendita. Bendita. Bueno, en Instagram, arroba juntos a las 3 con número. En Instagram, allá dije Instagram. Sí. Entonces Twitter, Sí. arroba juntos a las 3. Las redes sociales también de la doctora Carmen, DRA Carmen L, de Larrazábal. Las mías son, ¿cómo es que son las mías? Ay, arroba Fabián, mi nombre, Fabián Mendoza Si B. usted no se la sabe, Bueno, ¿por qué el cree hashtag. que está preocupado No, es que es al por el... proteger su buen nombre en Internet? Claro, porque es el hashtag que tenemos. Bueno, Protejo recuérdeme. mi buen nombre. Protejo muy bien. Porque es que las personas a veces, ¿cierto? Hay algunas personas que sufren de este dilema, pues es un dilema esto, ¿no? Es algo fuerte de no proteger el buen nombre. ¿Por qué? Tienes razón. Porque hacen muchas Tienes cosas en razón. Internet. Entonces Sí. es nuestro tema del día de hoy, doctora Carmen. Momento que le voy a contestar a una persona que me está insultando en este momento. ¿Sí? Sí, A me ver. está diciendo que soy muy guapo, que soy una persona hermosa. Por favor, no me insulte. Bueno. ¿Pero usted cree que eso se configura en un insulto? Pues la verdad a mí no me parecería. Pero si usted considera que es violatorio de su intimidad, de su dignidad, de su buen nombre, pues usted está en todo su derecho. Sí, lo que pasa es que hay personas que como están detrás, ¿cierto? Tienen todo el poder y toda la potestad de poder criticar, poder decir cosas horribles de la Claro, gente. porque es que como no se conoce su identidad, Total. eso, pues ese misterio es el que le ayuda. Ahora, eso dependería de cada uno, ¿no? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es un tema súper delicado, es un tema súper actual, súper moderno, porque ¿quién en este momento no se ha utiliza visto. redes sociales, ¿Y quién no se ha internet, visto, todo? en algunos casos, perjudicado precisamente o golpeado, mancillado, vulnerado su buen nombre precisamente por el mal uso que hacen otras personas del contenido que hay en las redes o del contenido que hay en el ciberespacio? Su merced sabe que hace un tiempo una de nuestras principales trabajadoras de Juntos a las 3, Sí, la señora que nos Liliana. calienta el té, Liliana. ¿Doña Parito? No, Liliana. Es que Liliana lo calienta, pero cuando lo calienta, porque en ese momento está frío, voy a simular que está caliente. Ay, me quemé. Bueno, me quemé, doctora Carmen. Bueno. Fue víctima de Internet, ¿cierto? Utilizaron su nombre. Sí, señor. Y ella quedó Fue como un cierto, chorizo. No quedó como un chorizo. No, pero ya no, pero en No, ese momento sí, lo que porque la trataron hasta de ladrona, doctora Carmen. Sí, señor, cogieron de estafadora. Toda su información. Se la Pero robaron.
¿Ya? La información se la robaron Ok. a Lili. Bueno, tengo que comentarles a Faltaba ustedes más. que mi frase del día, muy a tono con esta temática, va en este orden. Recuerda, hay un ser humano atrás de cada Twitter, de cada blog o email. Recuerden, hay un ser humano atrás de cada tweet, de cada blog o email. Recuerda eso. Lo dijo Chris Brogan, Muy bien. escritor, periodista, asesor y analista en marketing. El derecho Sí. al buen nombre. Este tema me encanta. Sí. ¿Por qué me gusta? Porque siempre pienso Sí, que de nuestros todos modos derechos... el derecho es a que dejar de nuestros decir derechos mi frase del día. no Bueno, deben llegar a ser mi vulnerados. frase del día dice así. A veces se le olvida. La frase del día, ¿usted sabe qué es lo Bueno, que la le da? frase del día rapidito para ver si evacuamos Sí. y no ofendo pues Gracias. acá Muy amable, pero es lo que le susceptibilidades. da el rating a este programa, Bueno. su merced lo sabe, Bueno, y es por lo que le favor, da la curva. ya Lo rápido. que más brilla en este programa, aparte en este momento, por ejemplo, esos botines que brillan espectaculares, es mi frase del día, que Búrlese es la de mis curva botines. de este programa. Búrlese de mis Y botines. dice lo siguiente, por favor. Bueno, si todo el tiempo te la pasas maltratando a la gente en internet, ¿qué nombre te van a dar, por favor? O sea, qué buen nombre, por favor. Esa es mi frase del día, doctora Carmen. Muchas gracias. ¿Usted me la podría repetir? Sí, si todo el tiempo te la pasas maltratando a la gente en internet, ¿qué nombre, qué buen nombre te van a dar, por favor? Hay que respetar también. Gracias. Oiga, muy amable. bueno, primera vez que tiene un poco de sentido, aunque no me gustó la prosa en la que esta venía, pues, completamente diseñada. El Sí. nombre es, Bueno. según una de las acepciones del diccionario de la lengua española, fama, opinión, reputación o crédito. Es, en consecuencia, el resultado del comportamiento en sociedad. Tiene buen nombre quien lo ha adquirido merced a su buena conducta, pues el que no se recibe gratuitamente de los demás y de la buena fama. Como dirían por ahí, Cría fama y échate a dormir, acuéstate. o cría fama y coge el pedazo de carne y échalo a la olla No, no, para... no. Sí. La buena opinión que los demás tengan de alguien es el resultado de la buena conducta que observan en él. El buen nombre se tiene o no se tiene, según sea la conducta social. Eso sí, es por lo mismo objetivo y en la medida en que lo configuran los hechos o los actos de la persona de quien se trata, pues obviamente vamos a tratar y vamos a hablar de que hay un buen nombre o no. El derecho al buen nombre no es una abstracción, algo que puede atribuirse indiscriminadamente a todas las personas. En los casos concretos habrá que ver si quien alega que se le ha vulnerado lo que tiene realmente al respecto, entonces se podría hablar que alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros en la sociedad relacionado con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas, profesionales, antecedentes y eso sí, una reputación hecha con unas ejecutorias ejemplares. ¿Qué nivel? Doctora Carmen, Dígame, ¿cómo le ha ido? divinamente. Me encanta. Bueno, Bueno, ¿qué pasa con este buen nombre? ¿Qué nos representa? Nos representa uno de los más valiosos elementos de nuestro patrimonio moral, de nuestro patrimonio social como personas y constituye un factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocido. Se atenta contra este derecho cuando, 1, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público, bien en forma directa o personal o a través, por ejemplo, de los medios de comunicación o de las redes sociales, informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfrutan en el entorno social en cuyo medio actúa o cuando en cualquier forma se manipule la opinión general. ¿Para qué? Para desdibujar su imagen. Pero el derecho al buen nombre no es gratuito,
Como dicen por ahí, la fama no se adquiere así gratuitamente. Por su misma naturaleza exige como presupuesto indispensable el mérito. Esto es la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo entre los ciudadanos que nos rodean. En otros términos, el buen nombre es el que se adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo debidamente apreciado en sus manifestaciones externas. Por ejemplo, cuando yo pregunto por usted en alguna parte, cualquier lugar, doctora, ¿y qué hay de su compañero? O me preguntan a mí más bien, Sí, ¿qué hay señora, de su ¿cómo no? compañero? ¿Qué tal es él? Y yo digo, ¿sabe que Fabián es una muy buena persona? Gracias, Ay, doctora sí, Carmen. a él se le ve. Usted no ve que mucha gente dice, a él se le ve que es buena persona, que es un bacán, que siempre está haciéndola reír. ¿Es eso cierto, doctora? Entonces uno dice, ¿es eso cierto? Es decir, el comportamiento que usted ha demostrado, no solamente en este trabajo, sino también cuando ha estado frente a otros proyectos, se ha destacado precisamente en estas condiciones que lo catalogan con un buen nombre en la televisión colombiana. Muchísimas gracias. A mí me pasa todo lo contrario con su merced. ¿Sí? Sí. Me dicen, ay, y esa doctora que trabaja con usted es como brava y todo. Y me toca decir, no, ella no es brava, ella juega conmigo. Ay, pero ¿por qué lo regaña? ¿Ah, sí? Es que es de mentiras, ella no me regaña, ella me ama, ella me bueno. quiere mucho. Bueno, pero Sí. yo le voy a decir, en realidad, lo que diseñemos, lo que hagamos, nuestro comportamiento, eso que mostramos a los demás, comienza a constituir la semilla del buen nombre. Sí. Y para entrar en discusión, tenemos aquí esta intro que seguramente nos explicará un poco más. Veamos. Sí, porque yo siempre les digo, no, ella no es así. O sea, ella, lo que pasa es que, pues... La reputación es un asunto que le compete a cualquiera que esté en la red, con independencia del tamaño o del cargo que tenga. En Internet se aplica el llamado principio de equivalencia, es decir, lo que es delito fuera lo es también en el entorno online. Las injurias, las calumnias, las revelaciones de secretos están penadas por ley. Esto implica que debemos utilizar los medios digitales con coherencia tanto en la vida cotidiana como en la digital. Asimismo, un buen internauta reconoce que el uso de las tecnologías es un derecho que implica deberes en su conducta, con el respeto consigo mismo, con los demás y por supuesto trae implícitos códigos como reconocer la injuria, la calumnia, la difamación, ojo, como un delito, como un agravio contra el honor y el buen nombre de las personas. De igual forma, el usuario de Internet tiene la opción de decidir su participación en cualquier actividad que ofrezcan los ambientes tecnológicos y de hacer respetar su decisión. Es válido aclarar que el buen nombre en Internet depende directamente de la proyección de la identidad, haciendo buen uso de la información confidencial al identificarse con claridad y honestidad. Esto quiere decir abstenerse de identidades falsas para suplantar personas en la red. Recuerde que debe cuidarse en los ambientes tecnológicos como lo haría cuando sale a la calle. Utilice su criterio para escoger los sitios que visita y las personas con las que interactúa. En conclusión, tome las precauciones necesarias, sobre todo en las relaciones que estableció de manera digital con otras personas. Tenga siempre presente que su reputación en la red puede afectarle su imagen y buen nombre en el mundo real. Mire, y este tema que tanto me gusta ha sido aplicable íntegramente en providencias donde se le da sentido a algo que se puede alegar por desconocimiento o por vulneración del buen nombre. ¿Por qué? Porque en muchos casos, por ejemplo, tanto que hemos hablado nosotros en este programa, con el pago de las cuotas de administración, esto da lugar a que se ponga en tela de juicio su credibilidad. Sí, señora. Entonces dice, no me exhiba por favor ahí a la entrada del edificio porque usted sabe que esto dañaría mi buen nombre. ¿Cómo le parece? Yo le conté a su merced. Sí, señor. Pero lo que ocurre es que recuerde que también lo tenemos por Internet. Y como estamos hablando del buen nombre por Internet, en muchas oportunidades llega a violarse, llega a violentarse. Y todo el mundo, nuestros seguidores o todo ese universo cibernético termina conectado dándose cuenta que usted, por ejemplo, hizo X o Y comportamiento. Además, tenemos derecho fundamental los colombianos Sí. a tener nuestro buen nombre. Claro. ¿Por qué uno
tiene que dañar el nombre de alguien? Por ejemplo, Ay, si su merced Fabi, me pero es que tiene, me existe debe la una envidia. plata. Su Acuérdese merced que me acá- debe una plata. Y yo llámela, nada, entonces lo pongo en internet. La doctora Sí. Carmen Larrazábal, ¿qué hubo? ¿Qué pago que no me paga? Ta. Sí, señor. No, o sea, Sí. ¿por qué la gente se tiene que Mire, enterar? y si bien Por es eso cierto- págueme, doctora, porque si no me toca Y meterla en si- internet. no, primero Sí. pida que le pague la alcaldía, porque Gracias, aquella doctora alcaldía, gracias. Bueno, ¿qué pasa? La Corte Constitucional de nuestro Pero la país. alcaldía ¿de dónde, doctora? Ah, de Bucaramanga. Sí, Bucaramanga, por favor, Eso para que de pronto Dice que escuchen no tenían allá, a ver plata si- y el pobre Fabián trabajando gratis Sí. todo un año. A ver, Gracias, muy amable. con firma de contrato, eso sí hay que decirlo, Sí, señora, gracias. bueno. El buen nombre debe respetarse en redes sociales y para ello la Corte Constitucional ha decidido pronunciarse. Dice que borrar la publicación no borra el daño que está hecho. Me encanta. Las publicaciones que se hagan en Facebook y en otras redes sociales no pueden llegar a violar los derechos a la intimidad ni al buen nombre de las personas. Y esa es una gran conclusión que se desprende de la sentencia T50 de 2016. Fue la Corte Constitucional quien obligó a una persona a ofrecerle disculpas públicas en su Facebook a otra por una publicación en esa red social en la que a juicio de la Honorable Corte Constitucional se vulneró el derecho a la intimidad de esta víctima. Hemos conocido, y usted que siempre ha estado en todos los medios de comunicación y más en la televisión, que algunas compañeras suyas, por ejemplo, importantes actrices, presentadoras, se han visto sometidos, por ejemplo, al escarnio público cuando han sido difundidos comportamientos íntimos en las redes, haciendo viral este comportamiento sin que las personas interesadas o protagonistas den la autorización para que éste se publique. Por eso dicen que esta sociedad es doble moralista, ¿no? Claro. Y que hay mucha gente morronga, Sí, sí, ¿cierto? naturalmente. Que se dedica como a criticar, ¿cierto? Y sobre todo lo que su merced estaba diciendo ahorita es muy cierto, que siempre pasaba con algunas mujeres que salen con sus intimidades en videos y uno se pregunta, ¿usted no ha tenido momentos íntimos? Claro, Lo claro. que pasa es que no los han grabado Claro y no que los han sí. sacado, pero hay un buen nombre, hay que respetar. O sea, yo pienso que este programa de hoy, por ejemplo, es tan importante, doctora, para decirle a la gente, mire, antes de decir algo, Antes de de tratar de hacer una crítica fuerte, piénselo Y de dos veces. hacerla viral, Porque uno no de sabe dañarle. a quién le va a hacer daño. Claro, porque dañar la reputación quizá usted puede sentir una alegría momentánea, ligeramente, Ahí sí cuando entran hace la publicación. los tres filtros, ¿no? Sí, Si sí. me lo va a contar, si me sirve, no me sirve. Ahorita se los digo bien, doctora. Le Carmen. agradecería que usted complementara la información ya que ahorita tiene a se la bien complemento. regalarnos para que haya en realidad Sí, cuando le van a un hilo contar, cuando le van a conductor. contar algo A alguien. de otra persona. Yo le voy a hablar mal a su Sí. merced de otra persona Sí. y usted me dice, bueno, ¿qué? ¿es A ver. cierto eso? O sea, ¿usted lo vio? No. No, Entonces, no entonces, especule. exactamente. Sí. Pero cuando otra ya, cosa, por ¿me va a ejemplo- servir para algo? No. Entonces, ¿para qué me lo va a contar? ¿Usted va a ser mejor persona con Sí. esa información? No. Va a Entonces, dañar a ¿para la qué la otra ve? persona. ¿Es bueno o malo? Malo. ¿Para qué Malo, me lo entonces, va a ¿para qué lo ve? contar? Sí. El argumento, mire usted, presta atención, de la Corte Constitucional en la sentencia, en la T50 de T50, sí, 2017, señora. ¿Cómo no? es que la libertad de expresión de la demandada no estaba por encima de varios derechos fundamentales de la demandante. Por el contrario, argumenta que la libertad de expresión no carece de límites y esos límites también son aplicables a Internet y a las redes sociales. Pero más adelante, la Honorable Corte concluye que a la Internet se le deben aplicar las mismas reglas del mundo no virtual. Igualmente, este alto tribunal que me encantó, expresándose frente a esta situación, consideró que la situación no se resarcía solamente retirando la publicación. Ah, no, yo lo retiro y no ha pasado nada, todos nos olvidamos del hecho. Retirar la publicación no es la solución, pues la reputación de la persona ya había sido dañada. El post
dice la Corte, no solo fue hecho con el fin de cobrar una deuda, aquí está su ejemplo. No, y es que apareció además la foto de la persona que tenía la deuda. Sí, señor. O sea, lo puso en el escarnio público en una fotografía. Sino también, mire que acá no solamente se dañó el buen nombre de la persona, sino la honra. Situación que no va a cambiar si usted borra lo que acabó de escribir. Esto no excluye que haya en realidad una vulneración al buen nombre y a la honra. La Corte Constitucional aseguró que el hecho de que la víctima sea usuaria de dicha plataforma hace que sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, a la imagen, a la honra se encuentren en mayor riesgo de ser vulnerados. Pues son herramientas, como bien sabemos, que tienen una capacidad inmensa de difundir, de compartir información, de hacer viral definitivamente un concepto o una mísera imagen. El derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, el derecho personal, familiar y el habeas data que están propuestos, establecidos en la Constitución Política Colombiana, en su artículo 15, ¿qué nos termina diciendo? Porque es ahí cuando nosotros debemos recurrir a la Carta Magna y mirar si tenemos o no un derecho. ¿Un derecho qué? A tener una intimidad personal y familiar. Tenemos derecho a gozar de un buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y a rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, en archivos de entidades públicas y privadas o en la recolección, por ejemplo, tratamiento y circulación de datos. Se deben respetar la libertad y las demás garantías consagradas en la Constitución. A mí, en realidad, el hecho de que esta información sea manipulada por gente sin escrúpulo, que lo único que hace es valerse del carácter privado para violentar, para violar los derechos, lo único que nos puede hacer pensar es que no solamente estamos entre personas agresivas que se agreden físicamente cuando están frente a frente, sino personas que además virtualmente pueden seguir violentándose y agrediéndose mutuamente. Sigamos aprendiendo de este tema y veamos esta importante nota. Por favor. Hoy visitamos al capitán Adrián Vega, oficial del Centro Cibernético Policial de la Dijín, con la idea de entender qué se considera un buen nombre en Internet. Tenemos que primero mencionar el artículo 15 de la Constitución Política, donde se desarrolla este derecho fundamental, y es básicamente la dignidad que representa la persona en el círculo social donde se desenvuelve, de tal manera que la misma Corte Constitucional, a través de la sentencia 050 del 2016, viene y hace un pronunciamiento respecto a ello, teniendo en cuenta los abusos que se están generando a través de estas nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los riesgos principales al navegar en la web? Bueno, las personas que utilizan las redes sociales y estas nuevas tecnologías tienen el derecho al bien jurídico de los datos y la información, de tal manera que los ciberdelincuentes han empleado diferentes formas para poder violentar este derecho fundamental contemplado en el artículo 15 igualmente, y las modalidades que hemos observado que se presentan en las redes sociales y las nuevas tecnologías son la calumnia, la injuria, pero también otros delitos como el acceso abusivo al sistema informático, como la violación de datos. Son diferentes delitos y modalidades que se vienen presentando a través de las nuevas tecnologías, la internet, las redes sociales. ¿Sabía usted que la Dijín tiene un CAI virtual? Es un servicio especializado a través de una plataforma que brinda el Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal, que permite a los ciudadanos contactar a nuestros policías especializados en el momento que se sienta vulnerado a través de las redes sociales. Es, digamos, el primer respondiente que le permite saber al ciudadano qué debe hacer, cómo debe orientar en el momento que se sienta atacado a través de un ciberdelincuente. ¿Qué se considera como delitos informáticos? Es aquel que está contemplado en el Código Penal, básicamente vulnera
el bien jurídico tutelado que es de la información y los datos. Podemos tener como ejemplos de delitos informáticos el acceso abusivo a un sistema informático, la violación de datos y otros tipos penales que nos da herramientas jurídicas a nosotros las autoridades para poder investigar estas organizaciones de cibercrimen. ¿A quién puede acudir un ciudadano que ha visto violentado su buen nombre en Internet? El ciberciudadano puede acudir al Centro Cibernético Policial a través de nuestra plataforma www.ccp.gov.co. Allí podrá loguearse y empezar a interactuar con un ciberpatrullero que le va a permitir y orientar qué debe hacer al momento que se sienta vulnerado a través del abuso que se puedan encontrar en las redes sociales y las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad que debemos seguir todos al navegar en Internet? Mi recomendación es que esté informado de las nuevas modalidades de los ciberdelincuentes. Es importante que tengan en cuenta que tienen un grupo especializado en la Policía Nacional que es el Centro Cibernético, que a través de las mismas redes sociales hemos venido brindando información a la ciudadanía para que sepa cómo utilizar de manera responsable sus tecnologías, sus sistemas informáticos y las redes sociales. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que el Capitán Vega quiere compartir hoy con todos nuestros televidentes de Juntos a las 3? Invitamos a los ciberciudadanos a que nos visiten a través de nuestra página www.ccp.gov.co. Allí van a encontrar contenidos muy importantes para tener conocimiento de las nuevas modalidades que se vienen presentando a través del ciberespacio utilizados por los delincuentes informáticos. Igualmente tenemos las redes sociales como @CAIVirtual y también tenemos nuestro grupo en Facebook CAIVirtual. Muchas gracias. Es importante tener en cuenta que la misma Constitución Política colombiana establece que la correspondencia y las demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. ¿Para qué? Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado. ¿Qué va a hacer? Exigir la presentación de libros de contabilidad, de los documentos privados que se requiere y que señale la ley. No, hay que tener con esto mucho cuidado. Y hay una cosa con eso, Doc, y es que listo, la persona publicó, ¿cierto? No, ahí vamos a quitarla, ¿sí? Y aparte de eso, aparte de quitarla, ya hay muchas personas que la vieron. Así ofrezca disculpas, no Eso todas las no. personas van a ver las disculpas. Mire usted ¿Ve? que no se resarce precisamente borrando el trino, borrando la publicación en Facebook, sino que hay que tener carácter para decir, me equivoqué, publiqué esto, denigré el buen nombre de una persona y hoy debo reconocerlo con valentía. Si usted no hace, pues no estaríamos hablando en realidad de personas, de mujeres y de hombres de bien. Eso es una lotería. Así que hay que tener mucho cuidado. Tenga cuidado, por favor. Vamos a la lotería Sí, y señor. ya venimos. A mí me encanta porque es que las personas a veces tienen el derecho, o incluso en los mismos programas que nosotros tenemos en televisión, programas de chismes, y tienen a veces como ese poder, ¿cierto?, de querer a veces dar una información que ni siquiera hacen, como cotejan la información Sí. de que sea real o no. Sí, y ellos correcto. no se imaginan cómo le pueden dañar el nombre a la persona, ¿cierto? Sí, Solo sí, por sí. decir un chisme, por coger una chiva, una noticia, decir algo, y eso pasa muchísimo en Sí, este ha pasado medio. y nosotros hemos sido, quizá, pues, estamos de testigo de todo lo que puede suceder en un país como el nuestro, debido a que muchas consideraciones, muchas conductas se convierten precisamente en talones de Aquiles para acabar con familias, para acabar, por ejemplo, con reputaciones importantes y con el buen nombre de muchas personas. Todos tienen derecho a tener la vida que han decidido tener, privada o no, pero eso sí, nadie es juez ni magistrado de las conductas de los demás, incluso
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Mire usted que es que no es cuestión de nosotros, no es cuestión de la Corte Constitucional Colombiana, que se inventó este asuntico de la dignidad y del derecho al buen nombre. En su artículo 12 nos dice que nadie será objeto de injerencias, de arbitrariedades en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona, dice, tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Esta norma, miren ustedes, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyó el derecho a la honra que está reconocido en nuestra Constitución Política en el artículo 21 también. Yo lo veo a usted muy juicioso, espero que solamente esté haciendo cosas que le permitan sentirse a usted tranquilo consigo mismo y no abuse de ello. No, su merced sabía, es que estaba haciendo una investigación justamente, recuerda aquel video que se hizo viral de esta mujer celosa, Sí. que casi daña el carro, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerda? Sí. En Pereira. Sí, increíble. Creo que fue en Pereira, ¿no? Pero mire usted estaba que recordando cuando- un poco estos Pero- escándalos impresionantes. Pero usted no sabe, porque Fabio. los hacen virales y la gente empieza a hacer memes, empiezan a destruir una cantidad de cosas cuando, porque hacen público algo que tienen que resolver entre ellos en casa. Claro, usted se acuerda además de un viejo video que decía "El tormento tuyo soy yo", que se deliberaba acerca de una infidelidad en una embarcación mientras se atravesaba el río Magdalena y mientras disponían de quién era en realidad el amor de ese hombre, a quién pertenecía de las dos. Y me parece que hacerlo viral y convertirlo definitivamente en un ícono de la comunicación estratégica a nivel virtual no habla sino de nuestro deficiente interés por las cosas que gozan de verdadero valor. Y uno como no sabe, a veces no tiene, digamos, el conocimiento. Yo puedo estar saliendo con su merced y yo no sé que su merced es casada, porque su merced me lo ocultó a mí y yo no tenía ni idea. Pero hay mucha gente, ¿cierto?, que cuando ya se da la noticia, Claro. empiezan a Dice, decir "Uy, una ¿cómo así?". cantidad de santeces y de cosas, y la otra persona, porque uno también tiene que creer en la buena fe Sí, de la exactamente. gente, ¿cierto? Exactamente. Mire usted que nos decía la Declaración de los Derechos Humanos y corroborado por la Constitución colombiana en su artículo 21, nos habla del derecho a la honra. Como muchos otros derechos, se ven cada día más amenazados por el auge de la tecnología y porque los medios de comunicación colombianos y extranjeros traspasa permanentemente los límites de la intimidad personal y familiar. ¿Cuántas familias no se han visto dañadas? ¿Cuántas personas en su honra y en su buen nombre no resultan diariamente con escándalos sexuales, infidelidades amorosas o, por ejemplo, con orientaciones sexuales como las que hace muy poco veíamos de personas de las fuerzas públicas, de las Fuerzas Armadas? Famosos colombianos envueltos en todos estos temas de señor. escándalos sexuales, Sí, señor. ¿cierto? Son cientos en realidad de programas de televisión, periódicos, revistas, sitios de internet que se dedican a violentar permanentemente la intimidad de las personas, como tú bien lo decías. Puro morbo, ¿no? Por ejemplo, sí, para traer, la primera noticia la voy a dar yo, siempre vamos a estar nosotros adelantándonos a cualquier cosa. Y la justicia a veces parece muy restringida para contrarrestar estos ataques. También debemos tener en cuenta que los estados invaden permanentemente la intimidad personal y familiar, invocando muchas veces la seguridad nacional, la cual parece que nunca va a estar a salvo. En Colombia, hace rato, los medios de comunicación privados ingresaron a la moda mundial de realizar, por ejemplo, investigaciones, de difundir noticias, de sacar los trapitos al aire, y esto es lo que en últimas termina violentando el buen nombre o quizá la honra de muchas personas que tienen su vida con carácter público porque desempeñan funciones públicas, pero que como personas y como poseedores de un entorno familiar debemos también entrar a respetar. Vamos a ver con detenimiento esta nota y sigamos aquí aprendiendo de lo que pasa cuando violento
o cuando daño el buen nombre de otra persona en las redes. Sí, porque le tengo un chisme buenísimo, Perfecto. doctora. Justamente aquí. Hablando de ¡Ay! Vean como. ¿Ah? Hoy en Juntos a las 3 visitamos a Ricardo Mendivil, director creativo de Ideas Media, expertos en reputación online. Él nos explica qué es la reputación en línea. Estamos viviendo una etapa muy importante en la comunicación digital y es el momento, digamos, histórico en que, paradójicamente, las empresas están tratando de establecer comunicación con su público utilizando un lenguaje más fresco, utilizando un lenguaje un poquito más orientado a la parte conversacional y al mismo tiempo las personas están comenzando a asumirse a sí mismas como empresas porque son conferencistas, porque son asesores, porque son consultores, porque son productores, porque son personas que muchas veces tienen algún potencial y logran un reconocimiento gracias a las mismas redes sociales que los han vuelto blogueros expertos en un tema, periodistas especializados en determinada rama, referentes en su tema, lo cual los obliga a comenzar a asumirse a sí mismo como si fueran una marca. En ese momento la persona ya deja a un lado toda su vida personal y su interacción personal con sus allegados en redes sociales y comienza a utilizar un lenguaje de comunicación mucho más cercano a empresa. Entonces la persona comienza a asumirse en ese momento como una empresa. En ese escenario comenzamos a hablar de una reputación digital o una reputación online que la persona construye en el momento en el que se asume a sí misma ya como una empresa. ¿Y cómo se construye esta reputación? Cada persona puede constituir como tal un ecosistema digital en el cual se apoye en sus cuentas de Twitter, en su perfil en LinkedIn, en sus publicaciones en un blog, en sus publicaciones en su fanpage en Facebook, en sus publicaciones de contenidos en Instagram y casi siempre, digamos que si yo soy una persona que soy un político influyente, soy un líder de opinión, soy una persona que soy referenciada por la sociedad por un determinado tema y soy un líder en ello, pues mi actuación y mi comunicación en redes sociales debe ser lo suficientemente consecuente y coherente con ese discurso que yo he tratado de imponer. Porque asimismo, como he logrado un engagement o un reconocimiento, una aceptación en la comunidad por esas, digamos que cualidades que yo tengo y que reafirmo todo el tiempo en mi comunicación digital, digamos que si yo en algún momento me equivocase o fuera en contravía de eso mismo que yo promulgo, será la misma comunidad que me sigue la que se encargaría de hacerme el reclamo. ¿Cuál es su implicación social y qué riesgos se corren? Pero date cuenta que hoy en día en lo digital el monitoreo es clave y la investigación semántica de lo que está sucediendo con tu marca, porque digamos que las empresas cada vez más ven necesario el hecho de que su marca sea bien referenciada en redes y no solamente por lo que ellos cuentan, porque acuérdate que hoy en día la comunicación se abrió de tal forma que no es solamente lo que yo como empresa quiera contar, sino también lo que la gente opine de mi empresa. ¿Cómo se mide la reputación en línea? Hay herramientas ahora digamos que de inteligencia, de métricas, de redes sociales que nos permiten hacer un ejercicio de listening, que es como se conoce técnicamente ese ejercicio, que es el ejercicio mediante el cual yo aplico una herramienta de monitoreo con unas palabras claves para saber qué se dice y qué se comenta en el mundo digital sobre una marca. Hay herramientas de esas que se aplican sobre los algoritmos de los buscadores para identificar qué están diciendo, si se ha publicado en periódicos, en blogs, en todas las publicaciones digitales online. Se le da al buscador como unos parámetros para que identifique cuando se habla de la marca, de qué forma se habla y si es el punto, pues entrar a analizar ese tipo de conversaciones y apuntan a hablar de que la marca está haciendo las cosas bien o pues a cuestionar y a criticar la marca. Finalmente, Ricardo le da algunos consejos a los televidentes de Juntos a las 3. Lo que hay que tener en cuenta es que si yo, por ejemplo, estoy enviando una comunicación como empresa o como persona que apunta a una estrategia donde quiero basarme en determinados, digamos que tácticas o un mensaje muy puntual, yo tengo que ser consecuente con eso, porque donde yo no cumpla con esa promesa que estoy haciendo en redes, la misma gente es la que va a venir a cuestionarme y la gente es la que me va a venir a reclamar. Venga, usted no puede, que es el que habla de paz y de convivencia y cómo insulta a un seguidor por Twitter. Venga, usted no es el que habla de convivencia y de construir tejido social a través de la paz, y usted por qué en Facebook sube fotos de violencia, porque la gente es la que te va a hacer el reclamo. No, es que, y está en todos los lados, doctora pasó? Carmen, mire. Mejor dicho, déjeme hacer las 3 preguntas. Sí, no, pero dice, Internet le dañó su reputación. Imagínese a dónde voy aquí con la cosa. No,
famosa presentadora de un canal. No, pero Uno. yo le pregunto una cosa. ¿Eso nos va a ayudar a Más- nosotros en este programa? Más conocida como la Fabián. doctora Carmen ¿Qué? No, doctora, después de comerciales la vieron. Mentiroso, en una- difamador. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Y está el video. Bueno, tenemos una llamadita importante, doctora Carmen. Henry, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Hola, buenas tardes. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo le va? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo fue esa vaina que a usted lo pillaron en actos sexuales y todo en el video? ¿Cómo fue? No creo. No, Ah. no, para nada. Perdón, sí, cuenta. Bueno, cuéntanos, Henry, ¿qué nos quieres decir en esta tarde que estamos protegiendo el buen nombre en Internet? No, pues que la cuestión es que en los colegios pienso que a los niños desde muy temprana edad se les debería dar una clase relacionada con el uso de las redes sociales, o sea, que vaya Claro. más allá de lo que sea una simple clase de computación y que realmente les digan y les hagan entender a los chicos la responsabilidad y el poder tan tremendo que tienen en la mano con uno de estos aparaticos que a tan temprana ya los niños los empiezan a tener. Henry, te pregunto, ¿tú tienes hijos? Sí, yo tengo una hija de 4 años. Bueno, entonces, más que las instituciones, somos los padres y las familias los llamados a educar y a formar a nuestros hijos disciplinadamente, de tal forma que ellos puedan emplear estos aditamentos para su bien, para su desarrollo académico, para el desarrollo de su conocimiento y no precisamente para el detrimento de nosotros. A mí me parece que a veces es muy injusto cuando le entregamos, endilgamos Toda la carga a las a la parte instituciones, educativa, sí. a la parte de, Sí, de los los colegios. colegios, que deben impartir no solamente el conocimiento, sino que también deben encargarse de toda esta parte, que no hace más sino hace parte de la pirámide fundamental, moral y de principios que toda familia debe constituir como si fueran consignas propias de cada familia, de tal manera que me parece bastante exigente llegar a pedirle a un colegio que haga esto, cuando en realidad esto es una materia, responsabilidad de cada padre de familia que quiere convertir a sus miembros, a sus hijos en este caso, en ciudadanos de bien. Además que, digamos, si hablamos de Internet, por ejemplo, en Colombia están las TIC, ¿no? Sí, Que sí. también tienen muchas informaciones importantes, educativas para los niños, para que los padres también tengan la posibilidad de hacer un seguimiento Sí. de qué es lo que están haciendo, digamos, sus hijos. También me parece muy importante todo ese proceso que hace las TIC. Pero sí, yo siempre he pensado que los colegios deberían tener una materia que se llamara respeto. Sí, el respeto y la tolerancia, de ahí sí, parten pero muchas también cosas. eso debería enseñarse en casa. Sí, claro. Y los niños deben tener al menos un código moral o un código de principios con los cuales hacen ya frente a todas las exigencias que la sociedad y la cultura presenta. Dios me libre, doctora Carmen. No, porque Ay, es que ay, aquí ay. usted- Bueno, sí, Su mientras merced, que... ¿cuándo le sacaron este video? Mientras doctora que Dios Carmen? lo libra de tanta mentira y de tanta barbaridad, yo me voy a una de las secciones favoritas, que Ay, es mi la de buzón la mano jurídico, izquierda. para ir revelando cada uno de los misterios que reviste el hecho de vulnerar el buen nombre en Internet. Y hoy sí que es importante este tema. Ahí está. El derecho al buen nombre es esa posibilidad que tienen las personas de mantener una vista frente a los demás correcta y positiva, gracias a las actuaciones o acciones que comete cada persona. Sin embargo, ¿qué pasa cuando en redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp o en páginas de Internet se afecta negativamente ese buen nombre sin una causa alguna, llevando así a dañar la imagen que todas las personas buscan dejar en limpio en todo momento? Por eso hoy en Juntos a las 3 nos acompaña el abogado Alex Fernando González del bufete de abogados GLI Colombia y nos cuenta desde el punto de vista jurídico qué es eso de cuidar el buen nombre en Internet. El buen nombre como tal es un principio, es lo que se conoce como
la reputación, se conoce como aquella condición que las demás personas consideran de mí. La Constitución Política en su artículo 15 y en su artículo 21 consagran que el buen nombre es un derecho que se ve vulnerado cuando frases inescrupulosas, cuando imágenes, cuando condiciones que no son favorables a la persona cambian las condiciones de la misma y redundan en la imposibilidad de cumplir con el buen nombre que él tiene frente a los demás y se ve afectado su imagen frente a la sociedad. Cuando el nombre se ve afectado, ¿ante quién se puede interponer un denuncio o queja frente al daño que se realiza a la persona? Digamos que la protección de los derechos como la integridad moral, como es el caso del buen nombre, pueden ser protegidos a través de la acción de tutela, ya que es un derecho constitucional consagrado en el artículo 15 y en el artículo 21. Entonces, digamos que la acción de tutela puede ser uno de los mecanismos que se utilizan para la protección de los derechos constitucionales. Además de ello, la Fiscalía General de la Nación, a través de sus entes investigadores, pueden adelantar investigaciones por los delitos que puedan corresponder a injuria y calumnia. ¿Qué mecanismos se pueden ejercer cuando el nombre se ve afectado por un tercero en un espacio virtual de Internet? Digamos que, como estábamos indicando, la acción de tutela es el mecanismo por excelencia, ya que la vulneración del bien jurídico tutelado al buen nombre puede afectar de manera grave los derechos constitucionales o los derechos fundamentales de las personas. La acción de tutela sería el mecanismo idóneo para poder ejercer el control del buen nombre. Ahora bien, si ya la vulneración al buen nombre afecta el delito, afecta como tal la persona y se configura un delito, se puede incurrir en injuria o calumnia, consagrados en el artículo 220 y 221 del Código Penal. Hay que tener en cuenta que el cuidado del buen nombre es directamente responsabilidad de la persona. Los actos que se manejan en redes sociales o sitios web se deben hacer con total cuidado y responsabilidad, buscando así el mantenimiento positivo de esa imagen. Pero el doctor Alex González, ¿qué mensaje y consejo nos da frente a este tema hoy acá en Juntos a las 3? De los consejos que se pueden dar para el manejo del buen nombre, existen, sobre todo en el tema de las redes sociales, varias consideraciones. Lo primero que uno tiene que decir es que el buen nombre debe ser cuidado por uno mismo y como coloquialmente se conoce, no ofrecer información de manera muy fácil y muy representativa a las personas. Hay que cuidar qué información es pública y qué información es privada en las redes sociales. Aceptar a aquellas personas que son conocidas y cuáles no. Mantener, por favor, la información clara y concisa de qué información se está compartiendo, qué mensajes, spams o correos cadena para no compartir y entregar información. Y sobre todo, eventualmente, cuando exista alguna información o algún daño al buen nombre a través de las redes sociales, no borrar el mensaje. Eso dificulta la investigación. Y cualquier cosa, nuestra página es glicolombia.com.co y ahí con todo gusto los podremos atender. Mire que, de todas maneras, si nos damos cuenta, también existen otros programas donde pareciera que los límites al respeto de los derechos que aquí hemos mencionado no existieran en Internet. Y el hecho de que existan los anónimos, lo que permite es lo que ha facilitado que se vulneren de manera impune todas las normas mencionadas. Cada día aparecen mensajes escritos, videos, todo este tipo de información revelando los secretos más íntimos de las personas internacionalmente hablando, o de las de aquí, las nacionales. Las cosas en realidad que se publican no son las mejores. Ahí vemos inmersos a políticos, artistas, empresarios y hasta gente del común que ven permanentemente invadidas sus esferas privadas, muchas veces en nombre de la libertad de información. Cuando veo enfrentado a este derecho que es la libertad de información, más el derecho al buen nombre y a la honra, definitivamente hay que determinar y hay que meter aquí toda una serie de límites. ¿Por qué? Porque esto, la prevalencia del derecho a la libre información, no quiere o no permitirá suscitar el que se pueda vulnerar día tras día con la información o con la publicación de videos, de fotos comprometedoras o de contenido, porque es solamente que salga un contenido que comprometa al otro. Y necesitamos convertirnos en buenos usuarios de las redes sociales,
Piensen antes de publicar. Las redes son espacios calientes donde es mejor tentar la cabeza fría. Recuerde que todo lo que publique puede ser usado en su contra. Por lo tanto, infórmese para que usted no sea sancionado o no sea demandado y luego le toque reversar su comportamiento. Están bienvenidos a un capítulo más de Lo que callamos las mujeres. Pero recuerde, no abusar de sus redes y permanecer intacto mientras escribe en el ciberespacio. Bueno, sí. Entonces, muchas gracias. Usted a veces logra también... No fue más. Hasta luego. ¡Ay, el micrófono!